hemos estado hablando de una serie que hoy va a concluir. Hoy vamos a terminar este tema que se llamó Aumenta nuestra fe. ¿Has estado orando por eso? Has pedido, yo varias veces he pedido, aumenta, Señor, mi fe. Y hemos pasado por varias etapas. Una de ellas fue recordar bendiciones pasadas, que eso nos ayuda a aumentar nuestra fe. También pasamos por el ánimo de profundiza en la palabra de Dios. ¿Lo has hecho? ¿Estás leyendo? ¿Estás profundizando? No solo leyendo superficial, sino profundizando en ella. También hablamos de orar específicamente por tener más fe, de no ser indiferentes, hay que orarlo, hay que suplicarlo. También hablamos de perseverar en las pruebas. Las pruebas en realidad están diseñadas, o más bien, tú y yo estamos diseñados para que las pruebas nos purifiquen, no para que nos destruyan. Así que en medio de eso, si perseveramos, vamos a poder crecer en nuestra fe. Animarnos unos a otros es vital. ¿Cómo te sientes cuando alguien te da una llamada y no para pedirte dinero, sino para animarte? ¿No es especial? No es especial que te digan, estaba pensando en ti. Y solo estás esperando a ver a qué horas pide algo. Y nunca pidió nada, de verdad estaba pensando en mí. Es muy especial que alguien se acerque, te mire a los ojos y te pregunte, ¿cómo estás? Pero verdaderamente, no solo de cómo estás de saludo, sino cómo estás. Y que se dé el tiempo para escucharte, poner atención. ¿No te anima eso? Aún, aunque sea una reprensión, pero que digas, wow, le preocupo. Me preocupa que yo esté cerca de Dios. También otra cosa que hablamos fue imita la fe de otros. Eso también nos ayuda cuando a veces sentimos, híjole, ¿cómo le hago? Yo creo que esto es muy difícil. Pero vemos que personas ya lo están logrando. Vemos que personas ya han pasado por donde tal vez apenas nosotros vamos a pasar. Entonces, si han sido fieles, si están creciendo, si siguen adelante a pesar de todas sus pruebas, yo también puedo hacerlo. Imitar es un gran regalo también. Y este miércoles hablamos del último punto de cómo aumentar nuestra fe. Y hablamos de que arrepentimiento es algo muy importante. Arrepentirnos. Si hemos estado batallando con falta de fe, tal vez el llamado es arrepiéntete. Tal vez es alguno de estas como escaleras que hemos estado viendo, pero tal vez es arrepentimiento la razón. Fíjate, en Mateo 13:58, y vamos a comenzar nuestro sermón de hoy. Mateo 13:58. Dice la Escritura: y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Por la incredulidad de un pueblo, de ciertas personas donde Jesús estaba pasando por allí, no pudo hacer muchos milagros. ¿Sabes? La falta de fe es una de las cosas que Jesús reprendió más. En realidad la Biblia habla de que todos los pecados nos apartan de Dios. Y la Biblia es muy clara con ellos. Pero por ejemplo, hay pecados que son muy escandalosos, ¿no? Cuando te dicen, no, que el hijo del vecino se dedica a robar. Y dices, uy, qué pecado. ¿Sabes qué? Mi compañero de trabajo se divorció de su esposa porque la engañó con otra. Uy, qué pecado. Tengo un primo que se droga y se mete un montón de cosas en el cuerpo. Uy, qué pecado. Pero cuando te ves al espejo y dices, ¿sabes qué? Hoy, es que no tengo fe. ¿Sientes lo mismo que tal vez sientes cuando escuchas ciertos pecados más escandalosos? En realidad Jesús fue muy serio con la falta de fe. Él llamó perversión a las personas que estaban dudando. Él fue bastante directo. En realidad, dígame algo, ¿cuál fue su predicación, su primer predicación? ¿Cuál fue el tema? ¿Qué predicó? La primera vez que los evangelios registran que él predicó algo, ¿qué predicó? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento es algo básico, porque él sabe, todos los pecados que mencioné, aún la falta de fe, necesitan de arrepentimiento para poder avanzar, para poder cambiar. ¿Sabes por qué es tan importante para Jesús la fe? ¿Por qué somos salvos según la Biblia? Por fe.
Entonces, si estamos batallando con la fe, ¿vamos a alcanzar lo más grande para lo cual fue enviado Jesús? No. Esta gente en este pueblo se perdió la enorme oportunidad de ver a Jesús actuar, dice la Biblia, de forma poderosa, porque no tenía fe. Algo los detuvo. Ahí estaba la fuente del poder. Ahí estaba la oportunidad de ver grandes cosas. Tal vez tenía a alguien enfermo, tal vez tenían un hijo, un familiar, un padre anciano que necesitaba salud, alguien necesitaba un milagro, pero la gente no tenía fe en él. Y todos se perdieron. Dice la Biblia en el Evangelio de Marcos que solo algunos fueron impactados por el poder de Cristo, y que aún Jesús, dice Marcos, Jesús se asombró de la falta de fe. ¿Te gusta pensar en que Jesús se asombra algo de ti? ¿O que Dios se asombra de nosotros? Yo siempre pensé, aún cuando era niño, yo quisiera asombrar a Dios de mi amor por Él. Pero la Biblia también dice que Jesús se asombra por la falta de fe que podemos tener. Y eso nos detiene. Cuando tenía 15 años, recuerdo que mi papá compró su primer auto. Y este primer auto, me acuerdo que mi papá no tuvo mucho el deseo de aprender a manejar, así que contrató a alguien para que manejara. ¡Wow! A ese nivel estamos hablando. Y lo llevaba al trabajo, lo regresaba. Y un día cuando dije, ya tenemos un auto, entonces voy a aprender a manejar. Tenía 15 años, todavía no alcanzaba la edad para tener un permiso, pero me fui con mis amigos y que ellos me iban a enseñar a manejar. Así que mi papá no estaba, creo que se habían ido a la iglesia, y yo me llevé el auto con mis amigos, y en media hora este cerebro inteligente aprendió a manejar. Y me acuerdo una vez yendo por ellos al final, después de esos 30 minutos me fui por ellos para la iglesia y recogerlos, y estaba ahí en el auto: papá, vengo por ustedes. Mi papá se siguió, no me quiso ni ver, nunca se subió al auto. No, y hubo un problema después en la casa. Y recuerdo un día, ya que ya me dio permiso de manejar, había una reunión de varios amigos, varias familias, como a 30 minutos de nuestra casa. Entonces yo tomé el auto porque era el único que sabía manejar. Y íbamos, ¿no? Salimos, nos metimos al auto y comenzamos a andar. Después de unos minutos el auto comenzó a jalarse. Y le metía más duro, ¿no? Y yo dentro de mí, ¿por qué compras esta cochinada? Es comprar algo mejor, papá. No, estaba frustrado, estaba enojado, no te das cuenta. Y 15 minutos todavía el auto se jalaba. 20 minutos comenzó a salir humo. No, estamos desesperados. 5 minutos antes de llegar, ¿no? En la desesperación estoy volteando y veo, digo, ¿qué es este tubo aquí? El freno de mano estaba puesto todo el camino. Así que cuando llegamos, nos estacionamos, realmente tuvo mi papá que pagar mucho dinero después por un motor nuevo, no sé qué hizo. Y ¿sabes? Ahí fue de las primeras veces que conocí la gracia. Porque en realidad jamás me pidió que yo pagara algo, no sé, jamás me pegó por eso. Hubo gracia ahí. Pero a lo que voy es, a veces tenemos la fuente de poder, a veces podemos andar y decir, puedo ir a donde sea, pero hay algo que a veces se nos parece imperceptible o que no le damos importancia. Y que yo si ando sin fe, o si ando ahí tal vez dudando, tal vez ando incrédulo, tal vez no tiene tanta importancia, si cuido todo lo demás voy a estar bien. Pero estamos ahí caminando, tratando de ir hacia adelante en la vida, o en la vida cristiana, y estamos solo dándonos jalones, ¿no? Nos estamos quemando, están pasando situaciones que no queremos, pero porque no ponemos atención a algo tan importante. Eso es lo que quiero hablarte esta tarde. Así que, ¿qué podemos aprender de este pueblo que no creyó en Jesús? ¿Qué podemos aprender de él? Fíjate, Mateo 13, pero vamos a ir al verso 53, donde todo comenzó. Cuando Jesús llega a este pueblo, vamos a ver algunas lecciones de cómo llegamos a andar sin fe, a andar
como esta gente que perdió la oportunidad de ver el poder de Cristo. ¿Estás conmigo, hermano? Verso 53 dice: cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Jesús contó, tan solo en este capítulo 13, 8 parábolas de las más importantes que los evangelios registran. Entonces, después de eso, dice la Biblia, de estar contando parábolas, se fue de allí donde estaba antes y fue, ¿a dónde se fue? Verso 54, ¿dónde se fue? A su tierra. ¿De dónde era? Belén, Jerusalén. Belén, Jerusalén, Layfield Road, Jamaica Plain. Se fue a su pueblo. Ok, entonces estaba en otro lado, estaba enseñando esas grandes parábolas, se va a su gente, a su tierra, y comienza a contar cómo. Él que estaba enseñando, dice la Biblia que parábolas. ¿Sabes qué es interesante de esto? ¿Qué son las parábolas? ¿Qué entendemos por parábolas? Historias cortas, sencillas, que tienen un significado escondido. Entonces podemos decir que son, en realidad una de las definiciones que da Jesús es: estas son cosas escondidas desde la creación. Una vez cuando Él está explicando las parábolas. También se le da el sentido de historias terrenales con un significado celestial. Esas son las parábolas que Jesús contaba. Y algo interesante de las parábolas es que Jesús hacía una clara distinción entre personas que tenían los oídos preparados para escucharlas y gente que no. Porque en realidad Él lo hace con toda intención de que va a haber gente que no va a entender lo que voy a enseñar o lo que estaba enseñando. Realmente, cuando me puse a estudiar esto, desde hace muchos años atrás, me extrañó mucho por qué Jesús hacía esto. Porque al crecer como predicador, muchas de las cosas que yo aprendí fue: sé conciso, sé específico, y que las personas salgan con una enseñanza muy clara y práctica de lo que tienen que hacer el siguiente día. Es una de las cosas que yo aprendí. Como quieres ser un predicador, sé claro en qué la gente debe hacer la siguiente vez que salga de la iglesia. Ok, pero yo veo a Jesús que no hace eso. O sea, Jesús lo hubieran despedido de la mayoría de nuestras iglesias, o de muchas iglesias cristianas. En ocasiones reflexiono en el liderazgo de Jesús y pienso, ¿cómo le hizo? Porque a veces ese no es el tipo de ministro que quisiéramos. 3 años pasó en su ministerio, solo había 120 personas. No es tan impactante, ¿no? Como hay un montón de pastores que tienen miles de miembros en sus iglesias. Además, Jesús no dedicaba tiempo a toda la gente. No era el clásico pastor que estaba atendiendo a todas las personas. ¿Sabes qué? Jesús andaba solo con 12. Y de esos 12, solo andaba realmente con 3. No le ponía atención a todo el mundo. No andaba en la casa de todos. ¿Sabes qué es lo peor que no me gusta de Jesús? Es que cuando había personas que por alguna duda, por muy pequeña, como que sentían, ¿sabes qué? Ya no quiero seguirte. Él no hacía nada para ir por ellas. No, léelo en tu Biblia. Hay un montón de personas que simplemente se van y no vemos a Jesús corriendo. Y espérate, déjame explicarte más. Déjame te enseño un poco más. No quiero que te vayas. Quédate. ¿Qué tienes en la mente? ¿Por qué no hacías algo, Jesús? Es más, te voy a contar lo peor que hizo Jesús. Hubo un hombre muy rico que hubiera podido comprar la escuela de Milton y un montón de edificios más para el ministerio de Jesús. Y este hombre que llegó totalmente dispuesto para seguir a Jesús, ¿qué crees que hizo Jesús? Le dijo una enseñanza ahí media loca de que entregarlo todo y que darle todo a la gente pobre. ¿Para qué a la gente pobre? Podíamos comprar un montón de cosas con eso para la iglesia, para el nuevo movimiento. Y Jesús se puso a enseñar algo que yo lo hubiera reprendido. O sea, Jesús, ten claridad como líder,
Den prioridades. Este hombre es nuevo, hay que enseñarle algunas cositas antes de algo tan fuerte. Obviamente no hubiera hecho nada de eso, pero es para que veamos. Jesús estaba actuando de una forma en que tal vez a veces damos por hecho. Oh sí, Jesús contaba parábolas, qué lindo. Hay mucho más atrás de esto. Porque en realidad a Él y su forma de ser no lo hubiéramos aceptado muchos de nosotros. Hubiera sido muy criticado por ser un ministro, un líder, por las expectativas que a veces tenemos. Juan 16:13 dice la Biblia. En el Evangelio de Juan, aquí tal vez podemos aclarar por qué Jesús actuaba como actuaba. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, a toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Jesús aquí estaba hablando con sus discípulos acerca del tema del Espíritu Santo. Él decía, yo me tengo que ir, pero vendrá alguien, vendrá el Consolador, y comienza a hablar de una forma impresionante, profunda, de la importancia del Espíritu de Dios. Ahora, dice la Escritura que este Espíritu, ¿cuál es una de las misiones del Espíritu Santo? Guiar a toda verdad. Piensa, ¿creemos en esto tú y yo? El año pasado hablamos acerca del tema del Espíritu Santo. Y obviamente, aunque fueron semanas, hay tanto por aprender de Él. Pero algo que es muy real y que podemos ver detrás de esto es Jesús no creó dependencia en Él como líder humano. Constantemente Él decía, yo me voy a morir. Ustedes, ¿no? Me despediré, y por eso algunos se ponían temerosos, pero Él quería dejarles claro, es necesario, no dice eso, es necesario que yo me vaya, porque algo mejor vendrá, el Espíritu de consolación. Y Él quería que pusieran sus ojos en eso. Sabes, yo tengo varias metas como cristiano y también como ministro, como pastor, como queramos llamarle. Una de ellas, por ejemplo, es poder estar este año involucrado con 10 personas, con 10 hombres que lleguen a bautizarse. Es una de mis oraciones. Señor, permíteme estar involucrado con 10 hombres que puedan y que quieran ser bautizados, que sean discípulos, que se conviertan a Jesús. Por otro lado, otra de mis metas es seguir apoyando a toda la región, a seguir creciendo en otras áreas, como lo tecnológico, y poder seguir siendo un impacto de muchas maneras en cuestión de toda la región. Otra de mis metas es, en este año, ayudar a que 3 nuevas parejas se levanten a dirigir grupos pequeños o charlas bíblicas. Es otra de mis metas principales. Pero ¿sabes cuál es mi meta más grande? Crear más dependencia en Dios y menos en el hombre en este grupo. Es más mi oración. Hoy vamos a comenzar un taller de líderes donde vamos a estar hablando un poco de eso. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo discipulamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo estudiamos la Biblia? Donde sea tan obvio que ayudamos a la gente a poner sus ojos en Cristo, en Dios, y no dependan del hombre. Así habrá menos. Es que Alberto dijo una vez en una clase que, y si Alberto dijo y está equivocado, no, es que una vez escuché a tal ministro, a tal pastor que dijo, ok, está bien, pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios? ¿Estás convencido de lo que dice la Biblia? Necesitamos más dependencia en el poder de Dios, menos en el hombre. El hombre Dios lo usa, pero solo somos instrumentos. Así que discipulado que apunte a Dios, reuniones que apunten a Dios, que no nos distraigan. ¿No necesitamos eso, más dependencia en Él? Ahora podrás comprender por qué Jesús usaba parábolas, porque Él sabía, va a haber personas que ya están listas, y por escuchar, aunque sea una historia que parece que no tiene sentido, estas personas van a tomar las cosas y van a hacer las cosas que Dios quiere, y me van a seguir, y van a dar la vida por esto. Jesús sabía cuando alguien está preparado. Por eso me asombra tanto
¿no? En Ediel, en los años 80, comenzó a estudiar la Biblia por primera vez. Muchos años después comenzó a estudiar la Biblia otra vez. Ahora que hace unas semanas que comenzamos a tener unas reuniones diferentes, llega y me dice, yo quiero otra vez comenzar a estudiar la Biblia. La primera vez que nos sentamos a hablar, le dije, a ver, ya has intentado tantas veces en tantos años, ¿qué es diferente ahora? Me dice, hoy estoy completamente convencido que es lo que necesito. Digo, ok. Digo, creo que vives el mismo reto que vivías hace muchos años, por lo cual no querías comprometerte con Cristo. ¿Qué vas a hacer? Tengo muy claro lo que tengo que hacer, y fue lo que exactamente hizo. Pero ¿ves la diferencia? Por eso Jesús no corría detrás de la gente que parecía que no quería nada, porque él sabía, todos tienen su tiempo. No puedes presionar a alguien al punto de que tienes que convencerlo humanamente si no está listo. Sí, necesitamos amarlo, estar presente. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero Jesús sabía, todavía no es su momento. Llegará el momento. Y eso nos hace, ¿sabes qué? Tener esperanza aún en nuestros hijos. Tener esperanza en nuestros esposos que no son convertidos. Tener esperanza en la gente que decimos, ¿pero por qué son tantos años? Ten paciencia. Mucha gente es muy pronto, mucha gente tarda mucho, pero sigamos con fe. Por eso necesitamos fe, amén. Así que verso 54, en Mateo 13:54 dice, al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. Esa es la primera enseñanza que quiero mostrarte rápidamente. ¿De dónde sacó tal sabiduría? ¿De dónde venía la falta de fe de estas personas? A veces la falta de fe proviene de preguntas, o hacemos preguntas que realmente no estamos interesados en contestar. ¿Te ha pasado? Por ejemplo, imagínate lo desagradable que es escuchar a alguien decir, ¿y por qué tal hermano luce tan desanimado? De seguro está en pecado. Oye, ¿te interesa saber? ¿Por qué no le preguntas? No, se ve desanimado, ¿no? O sea, a veces nos hacemos preguntas que no estamos interesados en saber la respuesta. Y eso tenían estas personas. Se preguntaban cosas, ¿de dónde sacó esa sabiduría? ¿Y de dónde vienen esos poderes? Pues pregúntale a Jesús. Pero no lo hicieron. Se lo quedaron en su mente. Piensa cuántas cosas están pasando dentro de ti, cuántas ideas, cuántas dudas. Y te voy a decir algo, realmente las dudas no hay ningún problema. Cualquier pregunta que tú tengas, cualquier duda, que en verdad tú digas, yo no creo tanto, está bien. En realidad, la peor pregunta y la duda más tonta que existe es la que no se hace. Es la que se queda, es la que más daño hace, la que solo está en tu mente, pero jamás haces nada por descubrir la respuesta. Esta gente solo pensó, no hizo nada más. Así que alguien me decía mucho, la obviedad produce ceguera. Pero esta gente era obvio de decir, yo conozco a Jesús, ¿de dónde viene todo eso? Y estaban ciegos ante todo lo que podían encontrar en él. Pregúntate, ¿estás buscando realmente respuestas? En el verso 55 dice la escritura ahí en Mateo 13, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas esas cosas? Segunda cosa por la cual estaban luchando con su fe. Ellos creían que conocían a Jesús perfectamente. ¿No te pasa que a veces tú piensas de alguien algo y ya tienes un juicio, un prejuicio, y no te das la oportunidad de conocer a esa persona por la idea que tienes? Y después pasa el tiempo y la conoces y dices, wow, qué hermosa persona. Lo hubiera conocido antes. ¿Sabes? Es imposible para un hombre o una mujer aprender algo que piensa que ya conoce. Es imposible aprender algo que pensamos que ya conocemos. Piensa en algo. Apunta rápidamente lo siguiente. ¿Dónde estés? ¿En tu teléfono? ¿En una hoja?
¿qué es lo que hoy detectas que más detiene tu fe? Puedes contar una o dos palabras, pero ¿qué es lo que hoy detectas que más detiene tu fe, de crecer en tu fe? Puede ser miedo, puede ser inseguridad, puede ser un pecado, puede ser dolor profundo que te trae dudas, pero ¿qué detectas hoy que detiene tu fe? ¿Listo? ¿Hay alguien que haya apuntado unas dos palabras? Ok, Janet, pasa para acá, por favor. Vamos a pedirle, vamos a dar un fuerte aplauso a Janet que nos va a ayudar en la predicadora. Ok, Janet. Imagínate que este eres tú, ¿no? Tu ser, y que Dios quiere ayudarte a llenarte, a crecer y aumentar tu fe. Y para eso tenemos obviamente en primer lugar pues su palabra, ¿no? Esta Biblia es una Biblia que me regalaron que se llama Biblia apologética. La apología es defender, o la apologética es cómo defender la fe. Entonces tal vez Dios quiere enseñarte más de su palabra y a profundizar en ella y a defender mejor tu fe, estar más preparado. Y tal vez Dios quiere enseñarte aquí este libro se llama Ardiendo para Dios, muy bueno, ¿no? Que es para que seas una cristiana de verdad ardiente, no pasiva, no toda ahí cansada todo el tiempo, sino estás ardiendo para Dios, ¿no? Así como esta gente ahorita está así ardiendo. Dios quiere que aprendas más de su espíritu, ¿no? Que tengas más confianza en Él, menos en ti, menos en tus fuerzas, sino en lo que Él va a hacer. Tal vez te dio medio, que a veces eres media dura y dices, ¿sabes qué? Crees en gracia. Ten gracia para tu esposo, pobrecito, ¿no? Dice, gracia divina menos condena humana. Y tal vez, ese es un comentario del Nuevo Testamento, buenísimo. Dice, ¿sabes qué? Creo que necesitas comprender más lo que lees en la Biblia y lo que hacía Jesús, entonces necesito que comprendas mejor esto. Y ¿sabes que hay historia de la iglesia súper interesante? ¿Por qué no aprendes para que veas cómo cristianos en el primer siglo vivieron? Y para que veas cómo en este siglo puedes ser una cristiana. O esto, una iglesia emocionalmente sana. Espiritualidad no se trata solo de espíritu, sino también somos emociones. También necesitamos saber, bueno, ¿cómo me siento? ¿Qué siento? ¿Cómo transmito? Y Dios quiere que crezcas en esto. Y tal vez por último, un poco de griego el Nuevo Testamento, algo nomás chiquillo para crecer en la fe. Ayúdame a meter todo eso en esa caja, por favor. Todo eso en la caja. Todo en la caja, por favor. La única forma de que todo pueda caber en la caja es uno encima de otro. A ver, ayúdanos a ver cómo se puede. Tienes un minuto. Salimos tarde, es tu culpa, entonces. A ver. Ok. ¿Lo metió en la caja? No. Fuera. Ok, vamos a ver lo que quedó superficial. Emociones, mi espiritualidad es muy superficial. Historia de la iglesia, si no conocemos la historia tampoco a veces podemos comprender por qué sucede lo que es el presente, está muy superficial. Híjole, la Biblia quedó afuera. Del griego, bueno, a veces a muchos no les importa, está bien, quedó afuera. Que esto quedó más o menos adentro, algo superficial, un poco de comentario bíblico y esto de ardiendo para Dios, más o menos. Todo lo demás entró. ¿No que entró? No, gracia. Ahora, ¿cómo le haces para que todo entre? Ok, ¿por qué no sacas lo que está dentro entonces? Puedes enseñarle qué es. Pecado. Ok, a veces estamos tan llenos de pecado que decimos, ¿pero por qué no me cabe más? ¿Por qué no soy más apasionado? ¿Por qué no ardo más? ¿Por qué no estoy más feliz? ¿Por qué no aprendo más de otros? ¿Por qué no? A veces hay mucho pecado en nuestra vida adentro. ¿Qué más hay? A ver, miedo. Miedo. Hemos hablado, el miedo no es malo, el punto es cuando te congela y en lugar de acercarte a Dios solo te quedas en tu miedo de no hacer nada. Ahora sí me ayudas a ver si cabe todo. La Biblia primero. La Biblia primero. Aprendí rápido. Ok. Ahora sí cabe todo. Un fuerte aplauso. Muchas gracias.
¿Sabes? Esto no está muy lejano a nosotros. A menos de que en verdad hoy hagas un examen muy claro. ¿Qué estoy permitiendo que esté dentro que no permite que otras cosas entren? Para esta gente, ¿por qué Jesús no pudo hacer milagros con ellos? Porque estaban tan llenos de yo sé quién es Él. Yo estoy seguro quién es Él. Por eso no pudieron ver lo que Dios quería. Yo sí quiero que sepas, anhelo, estoy tan hirviendo en mi corazón de que cada uno que está aquí, aún los que no están, los que están sirviendo con los niños, cada uno que somos parte de la iglesia, podamos en verdad experimentar lo que Dios quiere para nosotros. Que nadie se pierda todo lo que en verdad Dios es y puede hacer. Pero sí, la tarea de sacar lo que evita que algo nuevo entre te corresponde solo a ti. En el verso 57 dice la escritura: y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. ¿Sabes? Escandalizar significa ofenderse, tropiezo, causa de tropiezo. En realidad la palabra da a entender que es hacer que una persona comience a desconfiar y hasta desertar de quien debería estar confiando y obedeciendo. Imagínate, eso es lo que produjo Jesús en ellos. No por Jesús mismo, sino por todo lo que tenían adentro ellos. Que para Jesús les pareció Jesús alguien que no era digno de confianza. Se escandalizaron, se alejaron en su corazón. Y muchas, esa es la misma palabra que usa Juan 6, cuando habla de tanta gente que seguía a Jesús y simplemente lo dejaron porque dijeron: esto que él dice es muy difícil de aceptar. ¿Te ha pasado que lees algo en la Biblia y dices: esto es muy difícil? Dependiendo qué hay en ti, va a depender también la respuesta. Al final, de nuevo en Mateo 13:58, y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. ¿Qué tal si eso se cambiara por tu fe? Jesús hizo contigo muchos milagros. Y es posible si tienes preguntas, no te las quedes. Mantente abierto a aprender más de quién es realmente Jesús. Y eso solo lo vas a lograr abriendo tu Biblia o permitiendo que otros te ayuden a comprender mejor el plan de Dios para ti. Y también, si algo te escandaliza, no te alejes simplemente. Profundiza, busca comprender, pídele al Espíritu Santo que te haga ver, pero no te alejes de Jesús. Y sabes, al final vamos a poder decir, o no nosotros, sino se va a poder decir de nosotros: por su fe Jesús hizo con ustedes muchos milagros, como lo que estamos a punto de ver hoy. Acompáñenme a orar, por favor. Señor y Dios, te quiero dar muchas gracias por esta tarde. Señor, no es fácil hablar de la fe, pero sabemos que es vital. Y que la mayoría de cosas en nuestra vida dependen de ella. Por eso te ruego que sea más y más claro, más y más obvio el crecimiento de fe en nuestra vida y en nuestra iglesia. Señor, que cada uno pueda mirar hacia adentro y mirar qué obstaculiza, qué evita que más fe crezca en nosotros o que más cosas tú nos des para crecer. Y ayúdanos a sacarlas, ayúdanos a quitarlas, ayúdanos a cambiarlas por lo que tú tienes. Así como, Señor, personas que deciden entregar su vida a ti lo han hecho. Dios, gracias porque podemos hoy estar acá y presenciar tus milagros. Solo, Padre, porque tú eres bueno. Te alabamos, te damos gracias. Y gracias por este pueblo, gracias por nuestros amigos que nos acompañan y gracias por todo lo que podemos celebrar. En nombre de Jesús te oro y agradezco. Amén.